Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición especial de Hipertexto 23. Hoy estamos también muy contentos porque contamos con la presencia de un escritor internacional, en este caso mexicano. No es Walter White de Breaking Bad, aunque se parece. Estamos hablando de Hagen Beck, F.G. Hagen. Y ahí empieza la primera pregunta. Francisco, ¿por qué utilizás las siglas del nombre y no el nombre completo? Bueno, me habían dicho que ocupara las siglas porque había muchos escritores famosos con siglas, ¿no? Fitzgerald, Poe, Lovecraft, Rowling. Lo hice y la misma persona que me lo dijo después me dijo, ¿cómo me hiciste caso? Debe haber muchos otros escritores que que han tenido éxito usando el FG. Y uno nunca se dio cuenta. Y nunca se dio cuenta, pero pues ya se quedó y bueno, también es para diferenciarme de mi padre, que él es Francisco Hagenbeck, don Francisco Hagenbeck. Y pues bueno, yo soy FG. ¿También era escritor? No, es entomólogo, pero es... Bien. Estamos hablando de uno de los escritores más traducidos, ¿no?, de la actualidad a diversos idiomas. En este caso viene a presentar a nuestro país La Primavera del Mal, que uno podría de alguna manera definir como el episodio cero de lo que es el narcotráfico, hoy tan mentado en la literatura, en las series de televisión. Primero te quería preguntar, Francisco, ¿cómo se te ocurrió la idea de irte hacia los años 30, hacia lo que es el inicio, de alguna manera, del narcotráfico en México, de la frontera entre México y Estados Unidos? Lo que pasa es que no había nadie que hubiera escrito esto, nadie que hubiera escrito el origen, que nos explicara un poco de dónde venían. Realmente todas las novelas venían del 70, los 80. Y platicando con Elmer Mendoza, que yo creo que es uno de los mejores escritores mexicanos del tema, pues le decía, bueno, ¿a quién le escribe? Y él me dijo, ¿por qué no le escribes tú? Y pues ni modo que decirle que no a Elmer Mendoza. Es difícil. Es difícil. Y bueno, me puse a investigarlo y también era como especie de homenaje, un homenaje histórico a una novela que me gusta mucho de Mario Puzo, que es El Padrino, ¿no? Que nos explica el origen de la mafia. Y era un poco lo que yo quería explorar, el origen de este crimen, cómo nació, cómo llegamos a donde estamos. Bueno, también se puede notar cierta influencia de Los Soprano, ¿no?, en algún punto. De Los Sopranos. Bueno, sí, a fin de cuentas es una novela de gángsters. Claro que tiene tintes históricos, está lleno de tintes históricos, pero no necesitas saber de historia de México, digo, menos aquí en Argentina, para entretenerte, para disfrutarla. Creo que esa es una de las ventajas que logré, que a fin de cuentas se limita a ser una novela de gángsters, muy divertida. Sí. Aunque traiga una información atrás muy importante. Hay mucha información, inclusive también hay ciertas conclusiones o por lo menos hipótesis, ¿no?, para explicar un poco estos inicios, una de las cuales tiene que ver con la ley seca de Estados Unidos, ¿no?, que se relaciona muchísimo con el nacimiento del narcotráfico. ¿Nos podrías explicar un poco por qué y por qué hay tanto en común, digamos, o tanto interjuego entre Estados Unidos y México en cuanto al comienzo de la droga? Lo que pasa es que realmente la droga comienza podemos hablar de América con los chinos, con la llegada de los chinos en el final del siglo XIX, que traen el cultivo del opio, que es realmente una planta que viene de allá, con la construcción del tren en San Francisco. Y se pasan a la frontera de México a cultivarlo para poner los fumadores de opio, que se ponían en toda la frontera de Estados Unidos para que vinieran los americanos a fumar. Con la llegada de la ley Volstead, o la ley de prohibición de alcohol, que cierran las fronteras para que no entre el alcohol, bueno, entonces lo único que hacen fue desatar también el comercio de drogas. Las drogas empiezan a pasarse junto con el alcohol. Digo, si eran 40 barriles, no pasaba nada si llevabas una cajita con heroína, con cocaína. Era lo mismo. Era lo mismo, venía en el mismo paquete. Sí. Y realmente eso es lo que desata el problema de las drogas. Y desde luego en esa época es cuando se hace la primera legislación de la prohibición de las drogas. Toda América Latina y prácticamente todo el mundo estamos regidos a esa primera legislación que la hizo un policía, un agente del Tesoro de Estados Unidos que se llamaba Anslinger. Entonces todas las reglas que tenemos hoy en día, aún 100 años después, ha sido creada por un norteamericano que implementó la prohibición de ciertas sustancias. Él fue el que dijo
qué se podía cultivar y qué no, porque hay algunas drogas que todavía siguen siendo legales, bueno, cultivos que pueden ser drogas que pueden seguir siendo legales. Y eso fue lo que desató todo. En el momento en que prohíbes, subes el costo de los productos y creas un comercio ilegal atrás. Y desde luego, ¿quién es el primero que entra? Pues la mafia italiana, ¿no? La mafia italiana, que ya había hecho muchísimo dinero con el alcohol, pues se le hizo muy fácil también empezar a hacer negocios con las drogas. Sí, a los chinos, digamos, se lo sacan de encima, por así decirlo, ¿no? A los chinos se lo sacan de encima los mismos mexicanos. Claro. Este México postrevolucionario estaba lleno de generales y a fin de cuentas nos han vendido que la revolución es una revolución social, la de México, pero no es cierto, eran muchos generales que querían la silla presidencial y el problema es que no es una silla. Entonces el resto de los generales pues empiezan a ser gobernadores y empiezan a hacer dinero promoviendo el tráfico de drogas. Y lo que hacen es, a través de la policía y del ejército, es quitarle el poder a los chinos y empezar ellos a traficar. Y es como empiezan a crearse los primeros capos, los primeros dueños de los cárteles. Y son los mismos gobernadores de México. O sea, había una relación directa entre la política y el narcotráfico, por lo menos en los comienzos, ¿no? Cuando menos en los comienzos, y había algo muy diferente. En los comienzos, los líderes de las bandas eran los mismos políticos. Ahora los líderes de las bandas están más arriba de los políticos. Los políticos son los que tienen el verdadero poder, claro, sí. claro. Entonces ese es el gran cambio, ¿no? Ese es el gran cambio. Y desde luego, pues, pasaba exactamente lo mismo que estamos viviendo. Confrontación de dos bandos por las drogas, asesinatos, lo mismo que estamos viviendo hoy en día, sicarios, lo mismo, pero en lugar de usar lo que hoy conocemos los Uzi, los cuernos de chivo, eran los Thompson, estas ametralladoras, pero era totalmente lo mismo. Francisco, hay un verdadero fenómeno que nosotros conocemos como narcoliteratura, ¿no? Que ya tiene varios años, pero quizás impresionó ahora, ¿no? En estos momentos, muchos exponentes, entre ellos algunos inesperados, como Arturo Pérez Reverte, a quien también entrevistamos, con La Reina del Sur, que también tuvo una serie de televisión y fue muy exitosa. Yo te quería preguntar en primer lugar, ¿qué referentes tenés dentro de esa literatura? O sea, ¿algún libro te gusta más que otro? Y después preguntarte a partir de cuándo se empieza a gestar lo que hoy conocemos propiamente como narcotráfico, ¿no? ¿Qué momento bisagra hay en la historia que marca el comienzo, no sé, de la violencia, de los sicarios, más como hoy lo conocemos? Sí, la narcoliteratura ya existe como un género. Ya si buscas en la Wikipedia ya aparece. Y yo creo que el máximo representante, y si se lo preguntas al mismo Arturo Pérez Reverte, te va a decir la misma respuesta que yo, es Elmer Mendoza, porque cuando él escribió La Reina del Sur fue a Culiacán con Elmer para conocer, para empaparse. Elmer Mendoza es el mejor escritor de la narcoliteratura, y hasta le podemos quitar la parte narco, vamos a hablar inclusive de literatura seria. Es un gran escritor de la zona, mi favorito, y al que le he dedicado este libro porque, pues, en cierto modo es uno de mis maestros. ¿Cuándo comienza realmente el narcotráfico? Yo creo que es exactamente cuando entra la mafia italiana, porque es cuando empiezas a ver este lenguaje de asesinatos, el mismo que veíamos en Los Intocables, en todas estas series, es lo mismo, empieza a suceder lo mismo. Dos grupos peleándose por el poder del mercado. El problema es que los italianos entraron totalmente protegidos por el gobierno de los Estados Unidos y protegidos por el gobierno de México, porque en la Segunda Guerra Mundial se cierra la frontera de China, no obtienen de dónde sacar el opio, y para el opio sale la morfina, y está en la Segunda Guerra Mundial, necesitan la morfina para operar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un tratado no oficial para que se cultive opio en México y se cree morfina para venderse para el ejército de los Estados Unidos. Pero desde luego la mafia italiana no nada más hace morfina, también hace heroína y también hace opio. En esto todavía la cocaína no era tan importante. Sí. Y se quedan con el negocio. Se acaba la guerra y pues bueno, estos siguen haciendo negocio. ¿Por qué deben de dejarlo hacer? Me das el pie para preguntarte un aspecto de gran actualidad que tiene que ver con la legalización de algunas drogas. Hay países como Uruguay que ya lo están implementando. ¿Qué opinión te merece al respecto este tema? Aunque en el libro está un poco la postura. Claro. Lo que pasa es que es muy interesante. Inclusive el origen de la criminalidad, del que sea ilegal, las drogas suaves, que es de lo que habla
el presidente En Estados de Unidos Uruguay. siempre fueron tomados como criminales, ¿no? Los que Sí, usaban, los que sí, consumían que drogas. son drogas suaves. Claro, La marihuana, claro. vamos a hablar específicamente. La marihuana es legal en todo el mundo hasta 1930. Es considerada inclusive una planta medicinal. Hace muy poco, si no se pone a pensar. Sí, ¿no? es hace muy poco. Y la razón por la que es ilegal es totalmente absurda, es de surrealismo total. La marihuana viene de una planta que se llama cáñamo. Y el cáñamo hace un papel muy duro, inclusive a lo mejor aquí ustedes usan cordel de cáñamo, es muy duro, muy fuerte. Pero el problema es que en esa época el dominio del papel, el monopolio del papel lo tenía una persona que casualmente era una de las personas más ricas del mundo, que se llamaba William Randolph Hearst, que pasará a la historia por ser el ciudadano Kane. Y este señor Hearst, que tenía 28 periódicos en el mundo, conservador, retrógrada, racista, hace su labor con el presidente de los Estados Unidos para que a través de complicaciones legales de monopolio prohíba el cultivo no de la marihuana, sino del cáñamo. Porque ya ves que nada más en Estados Unidos los empresarios dominan al presidente. Aquí en América Latina nunca lo ha pasado, desde luego. Por supuesto. Y con eso se vuelve ilegal la marihuana, por una razón básicamente económica. Económica, claro. Y como él era el dueño del periódico, entonces crea toda esta campaña que hoy conocemos, que dicen que si fumas marihuana, matas gente, que los muertos, empieza a hablar de muertos de sobredosis, cuando oficialmente en todo el mundo se han muerto 0 personas de sobredosis de marihuana. Y es la misma imagen que tenemos, o sea, 100 años después sigue siendo lo mismo. Seguimos moviéndonos con la misma imagen creada por un señor que lo único que quería era vender más papel. Es increíble, ¿no? Es increíble. Y lo más gracioso es que, bueno, Uruguay ha tomado una decisión, pero también estados de los Estados Unidos, ¿no? Colorado, Washington, California, pues se dieron cuenta que la marihuana mataba menos gente que el alcohol, inclusive, y están ya controlando el cultivo y la venta de marihuana. No creo que falte mucho para que varios estados más lo tomen en Estados Unidos y entonces, como todo, esa forma de ver va a empezar a bajar hacia el sur, hacia toda Latinoamérica. Entonces no dudo que en 10, 15 años la marihuana vaya a volver a ser controlada. ¿Y eso, Francisco, cómo repercutiría en el seno del narcotráfico, digamos? ¿Sería un golpe importante? Sí, ¿O no? No, vas a ver, en la novela hablo de una persona que se llama el doctor Salazar, que fue el que controló o legalizó la marihuana en México de 1937 a 1940. Fue legal en México la marihuana. Con esa decisión cambiaron 2 cosas. Los adictos se volvieron enfermos y no criminales y no los metían a la cárcel. Con eso se bajaron de un 50 a un 60% los habitantes de las cárceles y dejaron de ser universidades del crimen, porque es común que te agarraran con marihuana, te metieran a la cárcel y al final termina siendo un criminal, peor, ya no es nada más la marihuana. Y eso es el gran cambio. Yo creo que hay que voltear la cabeza hacia el pasado y ver lo que sucedió en México en esas épocas para entender un poco cómo va a repercutir. Como en todo, ¿no? En general es muy interesante ir al pasado para entender mejor el presente y avisorar el futuro. No quería dejar de hablar del Código Nazi, que es otra de las grandes novelas que presentaste, en este caso mostrando las, ¿cómo decirlo?, interesantes relaciones entre el nazismo y México, un país que uno a priori pensaría que no tiene tanta relación, ¿no? Recién hablábamos fuera de cámara que en Argentina vinieron muchos nazis refugiados, pero una vez que concluyó la Segunda Guerra Mundial. En cambio en México por ahí la diferencia es que hubo relaciones durante la guerra y muchos cambios de postura, ¿no?, por parte del gobierno mexicano. También hubo cambio de presidente, esto hay que decirlo. Pero hubo muchos cambios vueltas, ¿no? Y sobre todo hipócritas, decisiones hipócritas que por un lado... Neutralidades que no eran neutralidades. Por un lado había políticos que apoyaban abiertamente al régimen nazi y por el otro lado teníamos, por ejemplo, campos de concentración de alemanes, italianos y japoneses. Cuando al mismo tiempo que había gente inocente en campos de concentración, los espías nazis importantes estaban tomándose fotos en del periódico Sociales con el presidente, ¿no? Inclusive Hilda Kruger, una mujer emblemática, ¿no? Emblemática, que fue muy guapa, muy actriz, líder de la AFNER, que es los espías de Latinoamérica, era la amante del presidente de México. O sea, literalmente estábamos durmiendo con el enemigo.
Entonces creo que El Código Nazi es una novela interesante, es un homenaje a Graham Greene. Las novelas de Graham Greene me gustan mucho, traté de hacer, no algo parecido, pero bueno, el espíritu, tratar de encontrar ese espíritu de Graham Greene, que es policíaco, pero realmente no se trata sobre un crimen, no se trata sobre encontrar quién mató a quién, sino es más bien el ambiente del crimen. Sí, ver un poco cómo era la época, ¿no? Y en estos cruces, digamos, uno tendría a pensar que son varios por ahí los países de Latinoamérica que tuvieron cierta simpatía con el nazismo. Uno, por supuesto, quiere suponer que es por absoluta ignorancia, porque no se sabía todo lo que estaba aconteciendo, y por otro lado, por oponerse a Estados Unidos. Creo que también jugó mucho eso, ¿no? Ir en contra del imperialismo de Estados Unidos, claro. En algunos casos. No, en bastantes, ¿eh? ¿Cómo fue en México? Y porque de hecho cuando Estados Unidos entra en la guerra, ahí también cambia el panorama para México, otra vez Estados Unidos como... el elemento. Exactamente, sí. Fíjate que es chistoso. Para 1940 Estados Unidos había una gran odio hacia Estados Unidos, de México hacia Estados Unidos, por dos motivos. Uno, por la invasión de 1848, que invadió México y nos quitaron gran parte del territorio, lo que es California, Texas. Entonces había una molestia muy importante. Y la otra, que la revolución metió las manos a Estados Unidos porque ya desde entonces ya estaba el petróleo en juego y todo eso. Como siempre. Cuando se declara la guerra, la mayoría de la gente de México es progermana. Es muy gracioso. Ellos se inclinan hacia los partidos del eje. Ni siquiera existía la palabra nazi en ese entonces, era Alemania o eso. Entonces es progermana, cosa que pues para Estados Unidos no le iba a permitir, ¿no? Nos llaman el patio trasero de Estados Unidos, somos el backyard, como le llaman, y fue que metieron presión para que entrara a favor de Estados Unidos con la guerra. Pero por el otro lado, detrás de la escenografía había un juego de espías, de relaciones directamente al gobierno con los nazis para vender materia prima. A fin de cuentas todo se trataba de materia prima, de petróleo, de carne. Era la única relación que había entre Latinoamérica y Alemania, digo. No había otro interés por parte de Alemania. De hecho, nunca hubo un plan, ¿no?, por conquistar Latinoamérica. No hubo ningún plan. A Hitler realmente nunca le interesó América Latina. Creo que ya tenía demasiado con Europa, el norte de África y Asia. Pero sí era un elemento importante América Latina, sobre todo por el petróleo. Eso no lo debemos olvidar. El petróleo era muy importante. Cuando pierden África del Norte, los nazis, ahí es cuando a lo mejor empiezan a darse cuenta que, bueno, una de las segundas opciones es América Latina, y es cuando hunden dos petroleros mexicanos, pero que hay una teoría que los hunden los americanos para que entren a favor de Estados Unidos. Además hay que decir que en Alemania nunca hubo petróleo, ¿no? Ese siempre fue como el gran déficit fue el gran problema del país. Bueno, quería hablar también, y sigo hablando de Estados Unidos, ¿no?, increíblemente, porque Francisco, además de ser un gran escritor del género policial, de hecho está invitado a Buenos Aires Negro, a este festival del género, también es un gran maestro del cómic, ¿no? Es cierto, digo. Guionista, sí. Claro, son dos géneros por ahí no tan... O sea, tiene mucho que ver, pero no sé si hay tantos exponentes que mezclen los tantos. Pero bueno, además, aquí en Argentina hay muy buenos, Sacomano, Sasturain De Santis, no hay muchos. Pero te quería preguntar, Francisco, por lo que es bueno, algunos dicen tu gran logro, ¿no?, que tiene que ver con haber participado en el guión. No sé si es logro o algo que esconder del currículum. Pero ahora vas a decir por qué. Estamos hablando de Superman, nada menos, de DC Comics, que estuviste en el número 12 del año 2000 o 2002. Sí, es el anual 12 del 2000, creo. Del 2000. Del 2000. Contanos un poco cómo fue esa experiencia. Uno tendría a pensar que es maravilloso, ¿no? Fue maravilloso porque realmente la otra vez platicando con escritores, creo que solamente 2 escritores de habla hispana han trabajado directamente para estas grandes compañías, cuando menos para DC. Uno es un escritor español que trabajó por Pacheco y bueno, nosotros, yo y Oscar Pinto, que también colaboramos juntos para Superman. En Estados Unidos no les gustan los escritores que hablen español, que no tengan como el inglés de origen. Sienten que no los comprendemos.
Quizás tenga razón, ¿eh? Entonces, bueno, tuvimos la gran oportunidad de escribir Superman porque en ese entonces estábamos haciendo un cómic muy popular que se llamaba Crimson, sí. Que era de vampiros. Por ahí me dijeron que es el prólogo de Crepúsculo. Espero que no lo haya motivado. Bueno, que Crepúsculo nace, ¿no? Un poco como... Ojalá que no, ojalá no tengamos nada que ver con eso. Y entonces el editor de Superman, que es guatemalteco, nos dice, oye, ¿les gustaría hacer algo de Superman, pero que esté en México, que suceda en América Latina? No, es un placer. Pero por desgracia no es mi mejor trabajo. Yo creo que es uno de los peores trabajos que he hecho. ¿No te quedaste contento? No me quedé contento. Es un producto muy controlado, muy controlado. No te dejan la mano libre como uno quisiera. Pero contanos, o sea, era Superman en México que se enfrentaba a... Teníamos que crear personajes, héroes mexicanos que colaboraran con Superman y bueno, narrar una historia. ¿Se llama La Muerte o algo así? Sí, el muerto y Ácrata, que por cierto Ácrata salió en la serie Smallville. Lógicamente cuando creas personajes se quedan ellos con los derechos. Bueno, pero eso habla bien de tu trabajo, apareció en la serie de Smallville, pero habla mejor porque creo que era Miss Puerto Rico y estaba muy guapa, era mucho más guapa que el cómic. Y bueno, pues ya salió y sí, creo que fue un experimento interesante. Estuve mucho tiempo trabajando para Estados Unidos, casi 4 años con los cómics. Sigo haciendo cómics, pero un poco más didáctico. Estoy tratando de usar esa media para buscar nuevos lectores, porque siento que ya hemos perdido los lectores jóvenes que nosotros fuimos. Hoy en día no les interesa. Bueno, algo similar a lo que haces con las novelas, ¿no? Que se mezcla la ficción con la información, la investigación. Exactamente, esto es lo mismo que estoy tratando en México. Ahora, me interesó, Francisco, lo que decías, que el tema de Superman muy ceñido, ¿no? Que por ahí vos no tenías la libertad para... No, lo tienen muy controlado. Lo tienen muy controlado. Por ejemplo, yo no sabía una cosa. Me dicen, está prohibido que alguien muera en la misma página donde sale Superman. A lo mejor ya cambiaron las reglas. Ahorita que ya todo es más oscuro, ya todo es con la visión de David Nolan. Yo creo que ya todo el mundo muere. Claro. Después de que David Nolan, todo el mundo muere. Pero estaba prohibido. En ese entonces no podías, en la misma página que muriera alguien cuando aparece Superman. Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o por ¿Y ahí trabajaste con el guionista, con uno de los guionistas de Lost? Así es, con Brian Bow. Brian Bow hizo los diálogos. Y fíjate que casualmente Brian Bow, en una convención, le pregunté que cómo... Ya estaba trabajando para la televisión, le pregunté, ¿cómo armas estas multihistorias que es en la televisión, con varios personajes, varios capítulos? Es complicado. Y me explicó más o menos cómo, que es un sistema de guión a largo plazo, que son casi es como un Excel. Y fue como escribí yo la Primavera del Mal, usando esta técnica que me enseñó Brian Bow. Bueno, y la última anécdota que es muy graciosa de Superman también es que en la tapa está la bandera de México, pero un poco equivocada. Sí, cambiaron los colores, al revés. Rojo y verde, sí. Y peor aún, en México está prohibido el uso de la bandera para medios comerciales. Entonces, la Embajada de México lanzó un extrañamiento hacia Estados Unidos, que es una tontería, digo, eso realmente es una tontería. Yo creo que las banderas es de uno y la podemos usar en cualquier cosa. Francisco, muchísimas gracias por haber estado en Hipertexto 23, un verdadero gusto. Muchas gracias.